Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestro estudio de cada viernes. Estamos contentos de poder transmitir y llevar a sus hogares la bendición de la historia de la iglesia. Es un gusto, bueno, la tecnología es buenísima, porque bueno, desde la comodidad de su hogar, donde quiera que estén, pueden verlo, ¿no? Esto le hubiese gustado quizás a muchos hombres o mujeres de la historia, poder llevar un mensaje hasta donde más hubiesen podido, ¿no? Muchos de ellos viajaron, como estaremos hablando posteriormente, cambiaron muchísimo para expandir el evangelio. Cuando iniciaron ya oficialmente las misiones, que bueno, ya no estamos tan lejos de llegar a esos temas, donde ya las misiones reformadas empiezan a llegar a todos los países de Europa, de Asia, de África, y que bueno, se expande el evangelio de manera tremenda, pero no había como tal este tipo de medios que pueden llevar el mensaje a todos esos lugares. O sea, esto puede llegar a lugares inimaginables. Así es que bueno, siéntanse contentos de poder estar en nuestro estudio el día de hoy. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor pueda, como cada viernes, traer reflexión y traer gratitud por todo el legado que ha dejado huella a la iglesia, y que hoy en día nosotros también podemos hacer un legado, dejar un legado, y que bueno, podemos ser parte de la historia, ser mencionados en la historia de la iglesia. Quizás algunos no sean reconocidos en esta tierra, pero delante de Dios van a ser muy conocidos. Así es que bueno, con ese pensamiento, ese sentir, dejemos un legado en nuestra iglesia también. Bueno, nos corresponde estudiar el capítulo 15, un tema muy conocido ya. Ya vamos a empezar a entrar, yo diría, en los temas donde el mundo evangélico se siente más cómodo, donde he escuchado hablar una cantidad de hombres estudiosos de la Biblia. Tristemente, bueno, del capítulo de la semana pasada para atrás es difícil escuchar a un evangélico hablar, y más de una manera clara o profunda es muy difícil, por diferentes cuestiones. No voy a meterme en unas cuestiones, pero bueno, cuando ya empezamos a hablar de los precursores de la Reforma, bueno, es un camino muy cómodo, es un lugar muy cómodo que cualquier cristiano estudioso puede hablar, ¿no? Porque él es más conocido, los autores son más mencionados, los documentos quizás son más recientes. Bueno, no podemos comparar un documento del siglo I, de hace 1900, hace 2000 años, a un documento de hace 500 años, 600 años, 700 años. Bueno, son muchísimos años de diferencia, y que bueno, creo que hay más comodidad para los historiadores cristianos, yo diría, este tipo de documentos. Que bueno, hoy hablar de los precursores de la Reforma es un tema que realmente se conoce mucho en el mundo cristiano. Bueno, cuando se habla de precursores de la Reforma, yo diría son aquellos personajes, como muchos lo han dicho también, que antecedieron a la Reforma, que dejaron un camino amplio, que dejaron un camino de luz para que la Reforma pudiese entrar. Prepararon el camino a la Reforma. Estos, a términos generales, los precursores de la Reforma, bueno, sus escritos, su vida, sus movimientos, prepararon el camino para la entrada monumental y devastadora. Cuando hablo de devastadora, hablo de devastallar el paganismo, las ideologías y las costumbres, ¿no? Llegaron a avasallar este tipo de cosas y reformar la iglesia en algún sentido. Pero bueno, yo en lo personal quisiera agregar, y esto no se menciona nuevamente, pero yo sí quisiera agregar que bueno, durante toda la Edad Media sí hubo reformadores, yo diría, que no tuvieron apoyo suficiente, o no tuvieron suficientes voces, o no tuvieron una suficiente autoridad o el apoyo para ejercer una reforma en general, pero siempre hubo reformadores, siempre hubo mujeres que buscaron la verdad, hubo hombres que predicaron la verdad y que sus escritos plasmaron la verdad, aún antes de la vida de estos precursores que está hablando a continuación. Definitivamente yo soy de la idea y creo firmemente que ya hubo muchos precursores a la Reforma que el mundo evangélico no conoce. Y bueno, tristemente no pude mencionar por falta de tiempo, pero muchos de ellos, yo diría uno de ellos que sí mencioné, a Claudio de Turín, y entre otros que fueron reformadores, yo diría, de la iglesia que bueno, no se conocen en la historia. Bueno, yo diría esto, que no se les hace mención ni honor, solamente se citan algunos personajes, pero yo diría que sí hubo muchos reformadores durante toda la iglesia, donde ya se pierde el camino del siglo V hasta llegar al siglo XIV, yo diría, ya hubo varios reformadores. Bueno, el primero que yo quisiera mencionar definitivamente sería a Pedro Baldo. Pedro Baldo es lo que hoy día
Bueno, se puede mencionar como uno de los primeros precursores de la Reforma. Vuelvo a decir, no, para mí no es el primer precursor de la Reforma, pero bueno, ya en la iglesia evangélica se le conoce como el primer reformado, el primer precursor de la Reforma, Pedro Baldo. Pedro Baldo, ¿quién fue? Bueno, tristemente no se sabe nada de su nacimiento, ni siquiera es seguro que sea así su nombre como tal. Bueno, él nace en Lyon, Francia, él es francés, como vamos a ver posteriormente, como Francia es reformada. Bueno, él es francés. En el año 1170, esto sí es seguro, este dato sí es seguro, él ya era un comerciante muy rico. En el año 1170 él ya era un comerciante muy rico. Su fecha de nacimiento probablemente fue entre el año 1000, quizás 1100, 1120, no sé, pero fue en esas fechas. Pero bueno, su vida, pues yo diría muy abundante cuando era un comerciante muy próspero. Fue en el año 1170, tenía esposa y dos hijas, perdón, tenía esposa y dos hijas y muchas propiedades. Este hombre, bueno, lleva una vida tranquila. Lo que sucede es que muere uno de sus amigos y posterior de esta muerte, bueno, le entra una preocupación por su vida espiritual, al saber que, bueno, no sabía dónde había ido su amigo, él no tenía ningún sentido de conocimiento, no tenía noción de la teología y nada de ese tipo de cosas, que bueno, en su época era solamente dominada muy claramente por el papado y el clérigo. El pueblo en general, por supuesto, no tenía derecho a leer la Biblia, no podía un laico, como estaré hablando a uno de los precursores de la Reforma que se le prohibió por ser laico, predicar en las calles o en algún lugar. No, solamente la Iglesia Católica tenía autoridad sobre ello y que bueno, era difícil tener noción de la vida espiritual en grandes términos, hablando en cuestión de Biblia o teología en su época, pero bueno, él entró a esa preocupación por su vida espiritual. Bueno, lo que hace como primer paso es, para poder de alguna manera buscar ayuda en su vida, es estudiar las Escrituras. Estudiar las Escrituras, como lo voy a repetir, es un hombre que se arriesga a tener una Biblia en su casa. Pero bueno, tristemente la Biblia estaba en latín, no estaba en su idioma francés. Bueno, y para esto él contrata a dos eruditos que le hacen la traducción del latín al francés para que él pudiese empezar a leer la Biblia. Él contrata, bueno, vuelvo a repetir, era muy próspero, no se le hizo nada dificultoso contratar a dos personas eruditas que le ayudaran con la traducción de la Biblia a su idioma. Él empieza a estudiar la Biblia y, como es muy cierto, la luz le empieza a reflejar ante sus ojos espirituales y se empieza a dar cuenta realmente de todo aquel fraude, aquella corrupción terrible, y se da cuenta de todo aquello que, bueno, en la Biblia no había ninguna pizca de todo aquello que se practicaba en su época. Bueno, en cierta ocasión él se acerca para ser instruido con un sacerdote y bueno, el sacerdote se dice históricamente que el sacerdote, en forma como de, no de burla, sino como de, no recuerdo la palabra correcta en este momento, pero bueno, le hace una alusión diciendo, bueno, si quieres una vida cristiana, pues vende todo lo que tienes. Le cita el pasaje del rico joven, cuando Jesús le dice que qué hará para dar la vida eterna, bueno, que venda todas sus posesiones y que le siga. Bueno, esto lo toma literalmente Pedro Baldo, o sea, él lo toma literalmente. Y bueno, él vende todas sus propiedades, todo lo que tenía, y se lo da a los pobres. Y no con todo esto, sino que hace un voto de pobreza. Los votos que se hacen en la Edad Media, bueno, son diversos, entre ellos es el de la pobreza. Bueno, ¿qué consistía este voto? Bueno, era el poder vivir totalmente una vida comprometida en pobreza, para precisamente que las riquezas o los deseos mundanos no le ganen. Este era un voto de pobreza, por supuesto que a la iglesia le convenía muchísimo, porque no todos los bienes de ellos se iban hacia los pobres, sino es bien sabido hacia dónde iban todo ese dinero y todas esas propiedades. Es un invento del voto de pobreza, pero bueno, precisamente era para robarle todos sus bienes a las personas.
Aunque Pedro Baldo lo hace con la mayor de las intenciones y él mismo otorga los bienes a los pobres, no se lo da a la iglesia, sino él mismo se lo otorga a los pobres y va a la iglesia y un sacerdote acepta su voto de pobreza. Con el tiempo pasando, bueno, él comenzó a predicar en especial a los pobres. Él empieza ya a predicar después de haber conocido la Biblia, después de estudiar todo lo que hay en la Biblia, empieza a predicar, pero se enfoca más hacia las personas pobres. Y bueno, a sus pobres, a sus seguidores, se les llamaron los pobres de Lyon, porque debo repetirlo, él mayormente le predicaba a los pobres y en su momento, bueno, se les llamó los pobres de Lyon y posteriormente, como es conocidísimo su movimiento, como los valdenses. Los valdenses, bueno, esto ha quedado en la memoria de la iglesia, un movimiento reformado. Los valdenses es como el primer, yo diría, o diría la historia, el primer movimiento reformado después del siglo III, donde la iglesia ya pierde el sentido espiritual. Bueno, a grandes rasgos, bueno, el primer movimiento que se levanta reformado en la historia del cristianismo son los valdenses. Ya como un movimiento oficialmente reformado, bueno, son los valdenses. Esto lo estamos viendo 300 años antes de la Reforma. Bueno, oficialmente se le conocen ya como los valdenses, un movimiento muy, muy conocido por el mundo evangélico hoy en día. Bueno, Roma prohibió la predicación laica al escuchar los sermones y denuncias de Pedro Baldo. ¿Por qué la predicación laica? ¿Quiénes eran los laicos o cómo se le conocen como laicos hoy en día? Bueno, los laicos son aquellos que no tienen una formación académica dentro del pontificiado y que no viven y no se forman y no están de acuerdo a las costumbres y la vida eclesiástica. Estos son los laicos, a pesar de que quizás tengan algún estudio o conocimiento de teología, pero si no están educados dentro del credo católico y si no tienen la educación católica cristiana, como le dicen ellos, bueno, para ellos son laicos, ¿no? Para ellos no tienen la autoridad suficiente como para enseñar. En este caso, Pedro Baldo, a pesar de que tenía conocimiento de la Biblia y como unos otros grandes hombres y mujeres que más allá de tener conocimiento, tenían dones de Dios en cuanto a conocimiento bíblico, retórico, teológico, académico, bueno, se les tenía como laicos a no estar en las filas y en los pensamientos clericales. Bueno, en este caso a Pedro Baldo se le prohibió, puesto que no les convenía escuchar una voz que denunciaba todos los fraudes y las inmoralidades que se vivían en la época. En el año 1183 fueron excomulgados y expulsados tanto Pedro Baldo como los valdenses, sus seguidores. También no solamente excomulgados, sino también expulsados de la ciudad, fueron sacados de la ciudad por rebelarse al mandato papal. Por repetirlo, los mandó que callasen. Pedro Baldo y los valdenses no callaron la verdad, que bueno, esto les costó el exilio, y no solamente el exilio, sino también el martirio. En el año 1184 fueron condenados en un consejo eclesiástico, un año posterior del exilio, la excomulgación, bueno, fueron sentenciados y condenados por el consejo eclesiástico junto a otros presuntos herejes. Vamos a ver, creo que ya lo mencioné, no recuerdo, pero bueno, vuelvo a afirmar esto. Normalmente en la Inquisición, y en esta época, bueno, la Inquisición seguía a flote, se mezclaban todo tipo de movimiento y todo pensamiento contrario a la Iglesia Católica Romana. Esto no importaba si eran personas que realmente amaban a Dios y querían saber y vivir la verdad, y también aquellos, bueno, que tenían un pensamiento ya totalmente en contra de la verdad y que a todos se les llamó herejes y se trató por igual. Esto no quiere decir que todos ellos hayan sido herejes o todos ellos hayan sido de la misma religión o de las mismas sectas o los mismos movimientos o los mismos ateos o cualquier movimiento que se pudiese levantar en ese momento. Para la Iglesia Católica Romana todos eran herejes. Sea una persona como Pedro Baldo, o sea, un cátaro, que en ese momento, yo ya expliqué quién eran los que fueron los cátaros, bueno, fueran diversos pensamientos, para ellos era un trato igual de herejía. Entonces, de hecho, en esta época, en el año 1184, fueron condenados los valdenses y también los cátaros y otros movimientos que en ese momento se habían, bueno, levantado.
Bueno, quiero aclarar esto porque a veces se piensa que, bueno, todos los de la Edad Media y en la Santa Inquisición, todos eran herejes, pero no, muchos de ellos eran pensadores cristianos, mujeres piadosas, que, bueno, fueron tratados y con el mismo destino fueron enviados. Bueno, en este caso, en ese año padecen los valdeses y algunos otros herejes, los cátaros estaban presentes. En el año 1205, bueno, los valdeses se hicieron muy notables entre las enseñanzas que guardaban. Eran muchas enseñanzas que guardaban los valdeses. Bueno, después de la muerte de Pedro Baldo, bueno, los valdeses crecieron de una manera descomunal. Los valdeses empezaron a llegar a diversas naciones y se extendió por muchos años, hasta hoy en día, yo diría. Bueno, y bueno, ellos se dieron a conocer precisamente por el tipo de doctrina y vida que llevaban. Ellos guardaban muchas enseñanzas y vivían una vida práctica. Y bueno, estaré hablando a vuelo de pájaro sobre todas ellas. Bueno, en primer lugar, yo quisiera mencionar que rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre, exceptuando precisamente a Jesucristo. Ellos decían precisamente, como dice la Biblia, que no hay un mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo justo. Bueno, ellos rechazaban todo tipo de mediador, como en la época era muy conocida y muy sabida, que bueno, los intercesores o los mediadores eran cantidad de santos y bueno, para colmo de males también el papado. Ellos rechazaron esto diciendo que bueno, el único mediador entre Dios y el hombre era Jesucristo justo. También rechazaron que solo un sacerdote puede o tiene la autoridad de escuchar la confesión. Ellos decían que esto no es bíblico. Bueno, yo no voy a entrar en controversias doctrinales, pero bueno, uno de los textos más conocidos para hablar de la confesión personal se usa usando el texto del Evangelio de San Juan o algún otro evangelio donde, bueno, Juan el Bautista llamaba a un arrepentimiento y que vinieran confesando sus pecados. Juan el Bautista hace este llamado a las personas que se van a bautizar en el Jordán y haciéndoles alusión que vinieran arrepentidos y confesando sus pecados. Este texto se interpreta, bueno, en la Iglesia Católica de esta manera, que, bueno, la confesión es importante a un hombre de Dios. Bueno, para empezar, no eran hombres de Dios, había muchísima corrupción, y bueno, la confesión, vaya, el ministerio de Juan el Bautista fue un bautismo de arrepentimiento, no fue un bautismo que después instituye Jesús, sino que Juan el Bautista es un bautismo de arrepentimiento y que, bueno, no era una confesión personal o privada, sino la alusión que hace Juan el Bautista precisamente un arrepentimiento de sus pecados y que, bueno, estaban rodeados de gente y que bueno, confesaban sus pecados quizás públicamente y la gente pudiese escuchar. No hay un texto, la exégesis o la hermenéutica cristiana no nos da luz a que a los oídos de Juan el Bautista fuesen confesados los pecados, ¿no? Entonces este texto se interpreta de esa manera. Y bueno, los valdeses dicen, no, esto no es así, y bueno, no tienen suficiente autoridad, ni siquiera la santidad y la dignidad para que hagan esto, y lo rechazaban. Otra de las cosas que ellos practicaban a profundizar en las escrituras, después de la traducción que hace Pedro Baldo a los franceses, bueno, ya podían ellos entender la Biblia y escudriñaban las escrituras de una manera clara también. Rechazaron también las indulgencias y las oraciones por los muertos. Vamos a ver en la Reforma Protestante, esto ya es uno de los temas del concilio, cuando Martín Lutero llega ante León X, y entre otros grandes pensadores de la época. Bueno, las indulgencias es un tema importantísimo y determinante en la Reforma. Bueno, esto de las indulgencias es algo que, bueno, se habla de mucho tiempo atrás que están en contra, pero bueno, ya estaré hablando de una reforma a grandes rasgos y más claramente por qué, cuándo y por qué es necesario reformar lo de las indulgencias. Bueno, en este caso ellos estaban en contra de ellos y por lo tanto también las oraciones por los muertos, ¿no? Esto es claro en el catolicismo. También rechazaron todos los sacramentos que en la Iglesia Católica se habían levantado y que hoy en día siguen vigentes. Bueno, los valdeses decían que solamente habían dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Bueno, la comunión es la cena del Señor, y bueno, ellos lo mantenían como los únicos dos sacramentos. También rechazaron la veneración a las reliquias, rechazaron las peregrinaciones, que esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo, lo de las peregrinaciones y el uso del agua bendita. Esto los valdeses lo rechazaron, dijeron que no hay nada bíblico en ello, no había nada históricamente correcto en ello y que por lo tanto no estaban de acuerdo.
También rechazaron la supremacía del Papa sobre los gobernantes terrenales, puesto que esto lo hemos visto en los decretales, que fue un invento para precisamente destronar a los reyes y para, bueno, saquear las riquezas de las naciones. Bueno, ellos dijeron que no tenían ni siquiera autoridad suprema el papado con los reyes terrenales, ¿no? Y también rechazaron la sucesión apostólica, diciendo que la sucesión apostólica, por supuesto, estaba fuera de sacar el contexto bíblico. Lo podemos ver en los apóstoles, la sucesión, bueno, como el apóstol Pablo delega pastores, podemos ver a Tito, Timoteo y algunos otros colaboradores que, bueno, él de alguna manera los instituye como pastores de iglesias. Pero esto no era un asunto de negocio familiar, esto era un asunto de negocio de ventajas de economía, sino era un asunto de bienestar de la iglesia. Y es más, el apóstol Pablo, como se le conoce como las cartas pastorales de Tito y Timoteo, da ciertos reglamentos, ciertas cualidades, ciertas virtudes que debe tener un hombre para ejercer dicho ministerio. Bueno, esto es lo que la Biblia nos dice para ejercer un ministerio dentro de la iglesia, y que, bueno, en el caso del papado no era bajo esas reglas, sino era bajo, bueno, de poder económico, poder político y sacar ventaja de todo ello. Y algo que los valdes dijeron, esto, la sucesión apostólica, está fuera del contexto bíblico y por lo tanto lo rechazamos. Y bueno, esto era algunas de las prácticas o reformas que ellos empezaron a vivir en su comunidad como valdeses, y que, bueno, esto le generó que, bueno, fueran reconocidos como un movimiento reformado en su época. En el siglo XIII, las persecuciones contra los valdenses fue grande. Fue una persecución general y exclusivamente hacia ellos, pero sí de grande fue su expansión también. O sea, la persecución y el martirio de los valdenses fue muy grande, o sea, grande de una manera tremenda. Querían exterminar con el movimiento, y por supuesto una persecución que nace del papado. Bueno, llegan su expansión a todos los lugares donde iban huyendo, iban dejando plasmado el evangelio. Y bueno, esta expansión llega al norte de España, Australia, Alemania, Hungría, Polonia y otras naciones de Europa. Es cuando Europa ya empieza a tener noción de la verdad evangélica. Es cuando esto ya empieza a haber luz en estas naciones que posteriormente, híjoles, fueron las naciones que trajeron muchísima luz al mundo entero. Bueno, esto fue el movimiento de los valdenses que llegaron hasta estos países de Europa. Y bueno, en la reforma protestante, los valdenses, bueno, la iglesia se convirtió evangélica, como era de saberse. Como tal, no había un nombre oficial de cristianismo evangélico en la época. Bueno, en la reforma llega a instituirse, bueno, a unirse, yo diría, los valdenses con la reforma, y que, bueno, ellos, llegan a adherir a la teología calvinista, ¿no? A la teología de Juan Calvino, que, bueno, se hará hablando en la Reforma Protestante. Ellos se unen a la teología calvinista, y que, bueno, también ellos retomaron, yo diría, parte de la teología y la vida de los paulicianos. Los paulicianos, ya los mencioné anteriormente en un capítulo, bueno, fue un movimiento que se levanta precisamente en medio de la Edad Media y en la corrupción eclesiástica. Y bueno, los valdenses retoman muchos de ellos. De hecho, yo lo mencioné en el capítulo, terminando a los paulicianos, que los valdenses irían a retomar prácticas de ellos, y que, bueno, lo hicieron los valdenses. Bueno, hoy en día existen iglesias valdenses, o sea, hay cristianos evangélicos reformados, protestantes, o como quieran llamarles, para dejar claro el mundo cristiano. Bueno, hoy en día hay iglesias valdenses, hay iglesias con esta ideología. Los movimientos reformados, bueno, hoy en día hay iglesias valdenses. Yo hasta el momento no he tenido el gusto de hablar con algún valdenses. Esto es quizás porque la mayoría de ellos están en Europa. Algunos de los escritos de los valdenses son diversos, son varios escritos o la literatura valdese. Entre ellos está el Tratado del Padre Nuestro,
otro tratado llamado Los 10 Mandamientos, otro tratado llamado Las Virtudes, otro tratado llamado Penas y Goces del Paraíso y la Invocación de los Santos, precisamente haciendo alusión en contra de este tipo de prácticas. Estos son a grandes rasgos el movimiento de los valdenses iniciado por un hombre piadoso llamado Pedro Baldo. Él ni siquiera se imaginó llegar a los niveles de iniciar la reforma. Bueno, este sería el primer hombre que quiero mencionar en cuanto a los precursores de la reforma. Otro hombre que apenas hace unos años empezó a conocer y es más empezó a mencionar, porque normalmente eran tres de los hombres más reconocidos en cuanto los precursores, pero bueno, hace poco se empezó a reconocer el trabajo de John Wycliffe. John Wycliffe, este hombre no se debe confundir con John Wycliffe, que posteriormente se levanta un gran avivador, no se debe confundir. Bueno, la verdad que las fechas son muchísimas centurias de diferencia, pero bueno, el nombre puede sonar algo similar, no se puede confundir. Bueno, John Wycliffe es un reformador de la iglesia, un precursor de la reforma, a la cual, bueno, se le dio el nombre de la estrella matutina de la reforma o la iglesia de la mañana de la reforma. ¿Por qué? Porque a temprana edad de la reforma, algunos años antes, este hombre se levanta. Este hombre se levanta precisamente con una vida que va a desafiar el clérigo, una vida que va a hacer básicamente un gran cambio en la iglesia. Yo diría un cambio cumbre en el mundo cristiano. John Wycliffe nació en el año 1330 en Inglaterra, fue un inglés. Vuelvo a repetir, ya empieza a haber mucha luz en estos países. Principalmente yo voy a hablar en la reforma y posteriormente cómo se levantan grandes hombres, por ejemplo, en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Estados Unidos y entre otras naciones. Pero estas naciones que acabo de mencionar es un semillero pero literalmente un semillero de hombres y mujeres que llevan el evangelio de una manera descomunal, que ya estaré hablando en la época de los avivamientos, de las misiones y de las ramas diversas del cristianismo. Bueno, él nace en Inglaterra y bueno, en el año 1346 ingresó en la Universidad de Oxford. Muy jovencillo, adolescente, ya ingresa en la Universidad de Oxford. Bueno, esto nos da luz a que era una mente brillante, esto nos da luz a que era un hombre con una inteligencia suprema. Bueno, en esa época y siendo muy joven, era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Siendo muy joven, era considerado, imagínense, la máxima autoridad en filosofía y teología, nada más y nada menos que en Oxford. Si ustedes investigan algo de su universidad, estarán sabiendo de lo que estoy hablando. Bueno, fue un hombre que profundizó en los escritos y la teología de los padres de la iglesia. Fue un hombre que igual amó mucho el trabajo de los padres apostólicos, de los padres apologistas, y que bueno, profundizó e hizo tratados sobre los padres de la iglesia. Tratados que tristemente hoy en día son difíciles, casi imposibles de obtener. Bueno, de entre sus obras, bueno, están varios, por ejemplo, sobre el dominio divino. Obra donde fundamentó lo antibíblico, que es el dominio y el orden del papado. Este tratado habla precisamente, el dominio de lo divino, habla precisamente que el único dominio universal y poderoso y de autoridad que tiene sobre las masas es Dios. Y que bueno, es un papel que ha tomado el papado y precisamente él retoma esto y da argumentos bíblicos, avasalla de argumentos y textos bíblicos, que bueno, el sacerdocio se ve desbaratado y se ve desarmado ante tal monumental tratado y desmascarando toda esa mentira. Bueno, este tratado del dominio de lo divino precisamente escribe en contra de lo que es el poder papal y bueno, lo que es antibíblico. Él dice, esto es una vil mentira. Bueno, otra de sus obras, bueno, esta obra es el dominio civil. Precisamente es un tratado hacia los ingleses para no aceptar la corrupción papal. El dominio civil se lo escribe a sus contemporáneos y a sus paisanos, diciendo, bueno, que el poder papal no tiene ningún derecho ni autoridad. Es más, hay un pasaje histórico de su época y de su vida,
donde, bueno, el catolicismo manda cartas al rey de Inglaterra, diciéndole, bueno, que lo apoyen económicamente porque están a punto de iniciar una guerra santa. A lo que, bueno, John Wycliffe, bueno, al tener esa inteligencia y todo, tener los contactos y tener, bueno, la simpatía de los soberanos de la época, le dice y le aconseja al rey que no haga tal ayuda, puesto que la iglesia es rica, y básicamente la iglesia sí era rica, y dijo, no apoyen a la iglesia puesto que es rica. Y es más, añade Wycliffe diciendo que Jesucristo nos llamó a una vida pobre y sencilla, no a acumular riquezas, puesto que la iglesia estaba haciendo todo lo contrario. Bueno, esto le causó muchísimos problemas a este hombre de Dios, puesto que sus palabras resonaron, hicieron efecto en el reinado y no ayudaron, que esto se ganó la enemistad tremenda de la Iglesia Católica, porque no hubo finanzas de parte de Europa. Bueno, hasta este grado llegó las palabras de este hombre, hasta este grado llegaba el consejo y llegaba, bueno, el consejo de Dios a las naciones, principalmente Inglaterra. Bueno, lo que hace es precisamente a través de sus obras denunciar y denigrar el trabajo tan espantoso que está haciendo el papado. Y esto, bueno, aparte de preparar estas obras, preparar el camino hacia la reforma, se ganó muchísimos enemigos. En el año 1374 es rector de una universidad, es un expositor, un maestro, y vaya que maestro en esta época. Después de escuchar el clérigo y el papado, la iglesia romana, todo lo que este hombre estaba haciendo, bueno, fue llamado por el clero maestro de los errores. A él se le llamó maestro de los errores por el lado católico. Bueno, yo creo que no estuvo nada errado John Wycliffe de lo que él hacía y decía, pero bueno, para ellos era un maestro de los errores. Fue llevado a Londres por herejía y estuvo bajo arresto domiciliario. Se lo llevaron a Londres, bueno, le hicieron una invitación, más allá de una invitación, lo forzaron a ir a Londres, y bueno, es precisamente para hablar y denunciar todas sus herejías, según el papado, y bueno, esto le causó un arresto domiciliario. Y bueno, en este arresto que él tuvo encerrado, bueno, ahí en ese lugar aprovecha y escribe, por ejemplo, los siguientes tratados. Él escribe un tratado contra la doctrina de la transustanciación. Esta doctrina católica, bueno, ¿en qué se basa? Se basa precisamente en que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, cuando se toma la Eucaristía o la cena o la comunión, el pan que representa el cuerpo de Cristo literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, y la copa que se representa como la sangre de Cristo, ellos dicen que en el momento de levantar la copa, y como tienen la suficiente autoridad según ellos, bueno, la copa o el vino se convierte literalmente en la sangre, y ellos literalmente están comiendo la carne de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Esto es la transustanciación. Bueno, algo que definitivamente es antibíblico, yo diría blasfemo, y que bueno, los reformadores o los precursores de la reforma estuvieron en contra. Precisamente John Wycliffe hace un tratado en contra de esta blasfemia. Bueno, también hace un tratado y desafía las indulgencias, como lo hizo Pedro Baldo en su momento, y la confesión privada, como también los valdenses lo hicieron en su momento. Bueno, esto lo estaré hablando en la reforma en términos generales también. Y en este proceso, una de las peticiones de John Wycliffe es precisamente pide la traducción de la Biblia del latín al inglés. Él pide esa traducción, él pide al papado, bueno, que se haga este trabajo, la traducción bíblica del latín al inglés. Bueno, debemos de recordar que la Biblia ya estaba en latín muchísimos siglos, y que los únicos que podían leerlo precisamente eran los que sabían hablar en latín. Y bueno, esta petición la que hizo John Wycliffe, bueno, lo que le contesta el papado es lo siguiente, que es una blasfemia traducir la Biblia a una lengua vulgar. Esto fue la respuesta del papado, que bueno, era una blasfemia traducir la Biblia en una lengua vulgar. Imagínense que el Pablo dijo esto, nosotros no vamos a traducir la Biblia a una lengua vulgar, a lo que John Wycliffe menciona
Y responde, bueno, los apóstoles leyeron la Biblia en su lengua. Bueno, y creo que las naciones deberían de entender o leer la Biblia en su lengua. Esta fue la respuesta de John Wycliffe, y que bueno, el papado y el clérigo dijeron que bueno, dicha petición era digna de muerte. Por supuesto sabemos que no les convenía sacar textos bíblicos, a traducir la Biblia a un lenguaje que la gente pudiese entender, puesto que no era conveniente para dicha institución, como ya he hablado muchas veces anteriormente. Bueno, esto hace que entonces John Wycliffe comience la traducción con la ayuda de su amigo John Purvis. John Purvis es un amigo teólogo también de John Wycliffe, y que empieza juntamente con él a hacer la traducción. Varios hermanos curiosamente ayudaron con las copias a manos, mientras estos hombres hicieron la traducción, un trabajo sumamente, yo diría, a mano humanamente fatigoso, porque era traducir la Biblia es un trabajo que, híjoles, muy pocos hombres pueden hacerlo y que se dedican a hacerlo de manera clara y verdadera. Bueno, estos hombres lo hicieron, y después de hacer la traducción, varios hermanos, como se les conocía ejército de pastores, le ayudaron a a transcribir a mano todas las copias, puesto que en la época todavía no existía la imprenta todavía no se inventaba en esa época, y bueno, por lo tanto tuvieron que hacer tanto la traducción a mano, como era común, pero bueno, también las copias a mano. Se hicieron muchas copias con un trabajo sumamente impresionante, y bueno, la empezaron a distribuir entre las gentes que amaban y que querían conocer la verdad. Esto hace un realce muy fuerte en la época, y que bueno, la gente empieza a conocer la Biblia y empezar a leer la Biblia en su lengua inglesa. Bueno, en esa época eran conocidos como los loyardos, los seguidores de John Wycliffe, o el movimiento de John Wycliffe eran conocidos como los loyardos, llamados así por su forma tan sencilla de vestir y porque comúnmente andaban descalzos. Su vida de ellos era una vida muy, muy sencilla, y por eso se ganaron el nombre de ellos, loyardos. Wycliffe murió el 30 de diciembre en el año 1384. Lo llamaron posteriormente el doctor evangélico. Él se le llama doctor evangélico. En el año 1415, en el concilio de Constanza, que condenó a Juan Hus, que estará hablando a continuación, se declaró a Wycliffe como hereje. Se le declara a Wycliffe como hereje 100 años después, en el concilio de Constanza, un concilio realmente terrible, donde no solamente declaran hereje a este gran hombre de Dios, sino que condenan también a Juan Hus. Bueno, a grandes rasgos, esta es la vida de John Wycliffe, un hombre que hace una traducción bíblica, y esto precisamente cambia el rumbo ya de la historia del cristianismo, puesto que la Biblia empieza a llegar a otras naciones, a una lengua vernácula que ya no es latín. Bueno, ahora quiero mencionar a grandes rasgos también a un gran reformador, yo diría, que es Juan Hus. Juan Hus es un hombre impresionantemente tremendo. Su vida de él, la verdad, está muy tremenda, y bueno, es excelente estudiar su biografía. Bueno, Martín Lutero, al comienzo de su vida monástica, estamos hablando de 100 años después de la existencia, de la muerte de Juan Hus, Martín Lutero, en su comienzo de su vida monástica, buscando libros en una biblioteca, se encontró con un volumen de sermones de un sacerdote, precisamente el sacerdote llamado Juan Hus, que había sido condenado como hereje. Imagínense, Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la iglesia, bueno, siendo joven en su vida monástica, va a la biblioteca, busca libros por estudiar, y bueno, entre ellos se encuentra una serie de sermones de un hombre que, bueno, se da cuenta que había sido condenado como hereje. Lutero no podía entender cómo habían quemado a un hombre de Dios. Cuando Lutero ve los escritos de Juan Hus, y dice, pues esto es realmente bíblico, esto es realmente tremendo, ¿y cómo es posible que lo quemaron? ¿Cómo es posible que lo hayan condenado a una hoguera? Bueno, él empieza a estudiar por qué lo hicieron, y bueno, esto le sirvió muchísimo para iniciar la reforma.
Bueno, Juan Hus nació al sur de la República Checa en el año 1370. Él nace en República Checa y bueno, fue un hombre realmente brillante. Juan Hus obtuvo una maestría, una licenciatura y un doctorado en filosofía y teología. Un hombre que realmente en un conocimiento nada despreciable, un hombre con un don impresionante de parte de Dios en conocimiento y que bueno, llegó a obtener maestría, licenciatura y doctorado. Títulos que difícilmente pudiese obtener un hombre en su época. Bueno, su deseo era convertirse en sacerdote. Su deseo, bueno, él tenía mucho deseo espiritual y que bueno, ese deseo espiritual lo plasmó hacia una vida monástica. Bueno, él decide volver sacerdote, es aceptado y fue ordenado en el año 1401 y se convirtió en el predicador de la capilla de Belén en Praga. Este hombre es ordenado y bueno, es enviado en 1401 a la capilla de Belén en Praga, donde empieza sus predicaciones. Bueno, sus sermones eran violentos contra la corrupción y la inmoralidad del clero. Sus sermones que empieza a predicar, bueno, la misma Iglesia Católica Romana lo ordena, y bueno, lo ordenan y este hombre va y empieza a predicar la verdad, ¿no? Empieza a predicar la Biblia, empieza a predicar las Escrituras y empieza a denunciar los errores, empieza a denunciar la inmoralidad y la corrupción que hay en el clero y que bueno, también predicó contra las indulgencias en la capilla de Belén, en Praga, empieza a predicar contra las indulgencias. Yo creo que los precursores de la Reforma se enfocaron muchísimo y esto fue de mucho realce en la Reforma, hablar en contra del purgatorio, las indulgencias y las doctrinas muy fundamentadas, fuertemente arraigadas en el catolicismo y que bueno, esto le costó que en el año 1414 fuera citado al Concilio de Constanza, a pesar de su salvoconducto que fue otorgado por un rey. Bueno, estos salvoconductos se lo pasaban por el arco del triunfo y que bueno, estaré hablando en la Reforma como en Lutero, como algunos otros hombres les habían dado, es más, hasta 3 salvoconductos y que no valieron para nada porque bueno, no le importó a la Iglesia y se pasó por alto tanto los salvoconductos y la autoridad de los reinos. A este grado llegaba la despostasía, llegaba el despotismo, llegaba la falta de transparencia y la corrupción en el papado. Bueno, el salvoconducto era como hoy en día se le pudiese llamar a una persona que se refugia en otra nación y se le da asilo político. Era algo parecido y que bueno, este salvoconducto que se le da a Juan Hus por parte de un emperador, bueno, no le interesa y no le importa y no respeta el papado en el Concilio de Constanza y bueno, fue arrestado y encarcelado por 9 meses. Lo encarcelan, lo arrestan y lo encierran por 9 meses. En el lugar de su prisión, bueno, estando ahí, no pierde el tiempo, como muchos grandes hombres de Dios que estando en prisión, empezando por el apóstol Pablo, estando en prisión, nunca perdieron el tiempo, sino empezaron siempre a escribir tratados. En el caso de Juan Hus no fue la excepción, empezó a escribir, por ejemplo, tratados como los 10 mandamientos, la oración dominical, el matrimonio, los 3 enemigos del hombre, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son tratados que él escribe, bueno, estando en prisión. Varias veces le pidieron que se retractara de sus escritos y de sus enseñanzas. Muchas veces le dijeron, retráctate, de esta manera te vamos a perdonar la vida, retráctate, bueno, di que eres un católico de verdad y que bueno, vas a renunciar a tus herejías, a tus falsas enseñanzas y que bueno, Juan Hus jamás accedió a dicha petición. Bueno, después de los 9 meses de estar encerrado en prisión, en julio de 1415, bueno, lo presentaron ante el concilio con algunos de sus libros para preguntarle si eran de él. Bueno, lo sacan de prisión, lo llevan al Concilio de Constanza y bueno, y él ve ante el concilio varios de sus tratados que pues, anteriormente había escrito, no los que había escrito en prisión, sino algunos otros que había escrito anteriormente. Y bueno, le dicen que si él reconocía estos libros y que si él decía que todo lo que estaba ahí era verdad. Bueno, algo históricamente tremendo es que él dice, bueno, déjenme revisarlos, si está escrito todo lo que yo dije. Si está escrito todo lo que yo dije y lo que yo plasmé ahí,
Sí acepto que son míos y no me retracto, pero si han alterado mis documentos, no es mío. Y bueno, vaya que dice que en unos tratados que él observa, él encuentra cosas alteradas y ¿saben qué? Esto no es mío, yo no escribí esto. Y que eran cosas precisamente que habían alterado, como tristemente muchos documentos han sido alterados. Bueno, yo en lo personal le hago una pausa aquí, pero que va a la mano de lo que estoy hablando. Tristemente hay muchos libros que yo tengo la fortuna de tener, que son de grandes hombres de Dios, mujeres de Dios que hicieron en la historia, que bueno, solamente fueron publicadas por la Iglesia Católica y no están en las editoriales cristianas. Bueno, en este caso la verdad es que yo creo que la Iglesia cristiana ha cometido un error en esta parte, donde no exigir y no quizás no apresurar los pasos en cuanto a documentos que tuvieron que ellos haber traducido. Bueno, la Iglesia Católica tradujo muchos de ellos y como no hay otras fuentes y no hay otros escritos en las cuales puedes conseguir, uno tiene que comprar esos escritos en esas editoriales católicas, que a grandes rasgos son grandes escritos que bueno, me han servido muchísimo para mi vida y para mis estudios, pero que bueno, sí han sido alterados varios documentos, han sido alterados varios pasajes o varios capítulos de ellos. No voy a mencionar varios libros, pero tengo varios libros que tristemente han sido alterados, que bueno, las editoriales cristianas se han tardado muchísimo en traducirlas. Los puritanos, que fueron del siglo XV, apenas están entrando en las editoriales cristianas, las traducciones apenas se están haciendo y tristemente los papeles que están usando son pésimos y bueno, las traducciones no quiero saber cómo las están haciendo hasta que tenga yo la oportunidad de tenerlas. Las he visto en editoriales inglesas que híjole son una maravilla, pero bueno, a llegar a países americanos es un poco complicado. Pero bueno, esto se vio aún en presencia del escritor, que fueron alterados sus documentos y él dijo, ¿saben qué? Yo no voy a aceptar esta parte de mi documento porque yo no lo escribí, dijo. Y bueno, lo habían alterado precisamente para la gente que dice que él estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Y él dijo, ¿saben qué? Yo no acepto esto que alteraron en mi documento. Al final, acepta que sí, los escritos que él había hecho en contra de Roma y en contra del pensamiento clerical, él los había hecho. Y esto y entre otras sentencias que se le empiezan a imputar, llega a más de 13 y lo declaran abiertamente hereje. En el concilio de Constanza lo declaran hereje y que después de declarado hereje pasa algo muy triste, le colocaron en su cabeza una corona de papel, lo desnudaron completamente, le colocan en su cabeza una corona de papel con varios demonios dibujados y con un letrero que decía archihereje. Le colocan una corona de papel dibujado una cantidad de demonios y diciendo archihereje, diciéndole precisamente que toda su doctrina y su enseñanza era de demonios y por lo tanto era herejía para la iglesia. Este hombre de Dios hablando la verdad, este hombre que hablaba en contra de la corrupción, en contra de la vil mentira que se había levantado, es declarado hereje. Algo que dijo Juan Hus, dijo, si el Señor Jesús lo declararon blasfemo, por así llamar, hijo de Dios, siendo el hijo de Dios, y se le colocaron una corona de espinas, que yo no pueda llevar esta corona de papel en mi cabeza y ser atado con esposas de hierro oxidadas, para mí es una bienaventuranza. Esto dijo Juan Hus. Lo enviaron a la hoguera, primeramente sus libros, vieron cómo quemaban sus libros y varios documentos fueron perdidos en la historia de la iglesia precisamente por estos actos crueles de la iglesia romana. Quemaron sus libros y mientras eran quemados los libros de Juan Hus, él contemplaba con gozo cómo es que la verdad, al ser luz, el diablo quería esconderla y él sorprendía, y se admiraba por el trabajo que Dios le había permitido vivir. Después, enviar su libro a la hoguera, él corrió con el mismo destino. Y en este pasaje, yo quisiera mencionar a Samuel Vila. Samuel Vila fue el fundador de la editorial CLIE, la editorial cristiana más prestigiosa de España en los años, yo diría 80, 90, y que hoy en día tristemente se ha perdido mucha de la esencia de esa editorial. Él ya partió con el Señor, pero los que heredaron, yo diría, la institución, se ha perdido de vista el trabajo que hacían los hermanos Vila, tanto Samuel como Eliseo Vila, el padre, y que
Hay un tratado de él que se llama Historia, el cristianismo evangélico a través de los siglos, que ya no circula en librerías, pero bueno, si tienen oportunidad de verlo en algún lado, no duden en adquirirlo. Algo que cita de Juan Hus es lo siguiente, lo que dijo él: no me siento culpable de ningún pecado mortal y pronto a compadecer ante Dios. No compraré la absolución sacerdotal con un perjurio. Mientras oraba con los ojos alzados al cielo, pidiendo el perdón de sus enemigos. O sea, imagínense este hombre pidiendo perdón por sus enemigos, o sea, pidiendo por los que lo estaban a punto de quemar en la hoguera. Se le cayó la corona de papel, pero los soldados la recogieron y se la volvieron a poner, diciendo que debía ser quemado con los diablos a quienes había servido. Clamaron en tierra una gran estaca a la cual lo amarraron y, como por casualidad, echaban en la cara vuelta al oriente. Algunos tuvieron reparo en ello por ser hereje y le volvieron hacia el occidente. El lector paletino le invitó por última vez a retractarse, pero Juan Hus respondió: tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejías. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único objeto de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto yo sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado, que está confirmado por la ley divina y por los santos padres, citando a los padres apostólicos. Al encenderse la hoguera, Juan Hus exclamó: Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí. Y en medio de los crueles tormentos se puso a cantar un himno. Las llamas lo rodearon por todas partes y todavía le vio durante algún tiempo moviendo los labios como si orara, aunque el ruido y el chisporroteo de la hoguera impedían oírlos. A medida que, consumido por el fuego, se desprendían los miembros del tronco, los verdugos lo metieron de nuevo entre las llamas hasta que no quedaron más que cenizas, que fueron después arrojados al río. Así terminó Juan Hus, en medio de tantas lágrimas, pidiendo por el pueblo, pidiendo perdón por sus verdugos y cantando himnos. Un hombre que definitivamente, vive para la gloria del Señor. Después de esto, él se levanta un movimiento llamado, muy conocido como los Husitas. Los Husitas, precisamente del pensamiento de Juan Hus, y que los Husitas prosiguieron posteriormente con el ministerio de Juan Hus. En su vida Juan Hus escribió varias obras, entre ellas 6 errores. Hay otra obra que se llama Las abominaciones de los frailes. No era por nada que le dieran coraje a este hombre si denunciaba a los frailes. Y un escrito que fue más allá llamado Miembros del Anticristo. ¿A quién le llamaba miembros del Anticristo? A todo el poder papal. Él decía, ellos son servidores de Satanás. Juan Hus acusaba a los miembros del clerical como miembros de Satanás, y los clérigos lo acusaban de él de igual ser miembro de Satanás. ¿Quién tuvo la razón? La historia lo comprueba. La historia dice, a su tiempo muestra quién tuvo la verdad, y que todos lo sabemos. Estando en la hoguera también es un dato que hace algunos años leí de Juan Hus. Es que antes de ser quemado, a Juan Hus, en su idioma se le da conocido como el ganso, y él dijo, antes de ser quemado, dice: ustedes podrán terminar con el ganso, pero dentro de 100 años no podrán con el cisne que está a punto de nacer. Él hacía una profecía, y les voy a decir, cuando cita este cisne, a quién se refería. Es una profecía que se cumple, que Juan Hus lo dice antes de ser quemado en hoguera. Posteriormente se levanta otro hombre llamado Jerónimo de Savonarola, y que en lo personal es un hombre que me encanta, me gusta muchísimo, y tengo la fortuna de tener alguno de sus tratados, que es dificilísimo. Si es difícil conseguir su biografía, sus tratados es mucho más que difícil, y que gracias a Dios tengo tanto su biografía como alguno de sus tratados que estaré mencionando en unos minutos. Jerónimo de Savonarola fue un hombre tremendo, nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre
en el año 1452. Su ministerio fue muy corto. Es un nombre muy discutible de que si fue reformador. En cierta ocasión César Vidal me contestó, bueno, tuvo la fortuna de que me contestara una de las preguntas, y bueno, él dice que bueno, para él Jerónimo de Savonarola es más un reformador moral, más allá de un reformador espiritual. Bueno, coincido con algunas cosas con César Vidal, sí fue más un reformador moral, que bueno, también tuvo muchísimo impacto espiritual, que bueno, un movimiento o quizás una vida que no tuvo mucha repercusión después de la reforma o en la reforma, pero que bueno, fue de mucha luz para ampliar el camino hacia la misma. Bueno, él fue educado por su abuelo fue un célebre médico de los Medici, fue un gran médico. Bueno, el abuelo quería precisamente el mismo camino para Jerónimo, que él fuese médico también. Y bueno, Jerónimo era algo que él deseaba cumplir por su abuelo, porque amaba a su abuelo, pero no es algo que él tenía como deseo. Es más, Jerónimo posteriormente abandona la facultad, porque bueno, lo quería ser médico, lo quería hacer para petición de su abuelo. Él desde muy niño miraba, bueno, los Medici es muy reconocida esa familia, hay muchos tratados sobre los Medici, tenían un poder político, pero era muy arraigado y muy cercano al papado. Bueno, los Medici fue una familia muy controversial, algo similar a los Borgia, bueno, que fue escandalísimo esa situación también, pero bueno, algo podíamos asemejarlo. Jerónimo desde niño, bueno, cuando su abuelo visitaba a la familia Medici, de repente se lo llevaba a estos chequeos médicos, y bueno, Jerónimo cuenta en su vida cómo él llegó a ver ciertas cosas que bueno, no eran nada agradables, ¿no? Desde niño de primera mano vio cosas, bueno, tremendas cuando él era muy niño. Miraba la corrupción y entre otras cosas. El 24 de abril de 1475 abandonó su hogar. Desde muy adolescente abandona su hogar y los estudios de medicina, como acabo de mencionar. Se formó en el orden dominico en Bolonia. Él va y se forma en el orden de los dominicos en Bolonia. Bueno, él es un monje dominico, que también es otro de los ramos dentro de la vida monástica, los dominicos. Y bueno, él va a esta vida monástica 4 años después, bueno, de prepararse, de ser instruido, tanto en las costumbres, en la vida, bueno, también en la Biblia. Bueno, después 4 años enseñó las escrituras en un convento de Degli Angelici. Él va a este convento, él va a este lugar y enseña las escrituras, y que bueno, fue un hombre que se inspiró en una de las mentes católicas más profundas y más dignas de respeto, yo diría, en el mundo romano, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un hombre, una mente brillante, definitivamente un hombre muy respetable, un hombre que bueno, se le puede sacar provecho en muchas ramas, en metafísica, que bueno, fue un hombre que llevó a los máximos niveles este tipo de tratados, citando precisamente a Aristóteles, donde ya retoma, bueno, toda la Edad Media se retoma, y por Santo Tomás de Aquino se retoma un auge a Aristóteles, pero bueno, es muchísima historia y no puedo hablar de ella. Bueno, precisamente Jerónimo de Savonarola retoma mucho de Santo Tomás de Aquino, y se inspiraba mucho en él. Era un hombre que la admiraba, y bueno, vaya hombre, quien no puede admirarlo por todo el trabajo que hizo Santo Tomás de Aquino. Bueno, y todo eso le sirvió para sus estudios académicos y para sus enseñanzas. A los 28 años ingresó al monasterio de San Marcos, decide otra vez ingresar a un monasterio, o en el monasterio de San Marcos, cuando era muy joven, a los 28 años. En 1482, después de haber estudiado y preparándose, bueno, fue enviado a Florencia, donde básicamente florece todo su ministerio, donde es el auge de su vida, donde básicamente sucede lo más sobresaliente de todo lo que es Jerónimo de Savonarola. Es enviado a Florencia como profesor, donde ganó fama por su predicación. Jerónimo de Savonarola es un poco controversial. Para empezar, era un hombre muy enérgico en carácter. Su carácter era muy enérgico, lo demuestra en sus escritos y en sus predicaciones.
algunas cosas sí las llevaba al extremo, como algunas predicciones apocalípticas. Él siempre hablaba sobre el juicio de Dios, sobre Florencia. Él siempre, sus predicaciones se vieron envueltas en juicio. Él siempre hablaba sobre el juicio, sobre Florencia. Bueno, era un celo muy fuerte que él tenía, porque bueno, mira, a Florencia, Italia, en un apogeo, por supuesto, de paganismo, y que bueno, a veces su fanatismo, yo diría un fanatismo muy fuerte hacia el apocalíptico, porque bueno, predijo muchas cosas, en las cuales de ellas algunas no se cumplieron. No es que lo dijera como profecía, pero él hablaba sobre acontecimientos que bueno, iban a suceder. Unos de ellos sí se cumplió, por ejemplo, sobre cerca del Papa y Lorenzo de Medici. Él dice que morirán por pecadores, y es cierto, esa profecía se cumple. El primero que muere es Lorenzo de Medici, y posteriormente el Papa muere. Entonces es algo que él profetizó, que bueno, en su época el filósofo e historiador y la mente brillante y muy amado y muy querido, muy apegado a la familia Medici era Maquiavelo. Si ustedes estudian de Maquiavelo, bueno, aparte de estar en las mejores editoriales de prestigio publicadas sus obras, bueno, fue un hombre que bueno, es muy conocido por la historia en la Facultad de Filosofía, y en historia, bueno, es un hombre muy citado y muy leído. Su obra cumbre es El Príncipe, es un tratado que he leído, y es una obra muy conocida, principalmente hablando y bueno, aconsejando a la familia Medici. Es un tratado donde les aconseja cómo ejercer el reinado y cómo hacer política. Y bueno, El Príncipe es un documento que todo político de ley tendría que leer. Bueno, dudo mucho que muchos políticos conozcan a Maquiavelo, por lo menos. Pero bueno, es un escrito, y entre otras obras que él escribió, pero bueno, El Príncipe es un documento muy conocido. Bueno, en su época de Jerónimo Savonarola, su mayor obstáculo, yo diría, para ejercer el ministerio fue él, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, bueno, le llama el profeta desarmado, es una palabra muy famosa hacia Jerónimo, que él usa como el profeta desarmado, bueno, queriendo cambiar la nación sin armas, no, porque comúnmente, bueno, se hacían guerras en la Santa Inquisición, y entre otras circunstancias que llegaba a su fin la Santa Inquisición, faltaron algunos años, pero bueno, eran sus últimos años ya de la Santa Inquisición, que normalmente eran guerras en contra de las herejías, en contra del paganismo. A lo que bueno, lo que hace Jerónimo no es traer guerras, sino precisamente que llamar a los hombres al arrepentimiento, y es por eso que hacía sus llamados apocalípticos. Bueno, Nicolás Maquiavelo le llaman el profeta desarmado, porque quiere cambiar a la nación sin usar armas. Bueno, algo que definitivamente sí logra Jerónimo con el paso de los tiempos, como citaré a continuación. Lo que hace Jerónimo de Savonarola es predicar en contra de la corrupción. Anunció eventos, por ejemplo, sucedidos en su época. Pasaron algunos eventos en Florencia, que bueno, lo que hacía Jerónimo de Savonarola era enfocarlos a que Cristo pronto vendría. Sus mensajes eran más escatológicos. Bueno, mucha gente se convirtió al mensaje de Jerónimo. Al principio, bueno, como lo comentaba un historiador, filósofo, yo diría, y es un punto muy acertado que él decía. Por ejemplo, cuando Jerónimo, al tener tanto conocimiento, tanto de Aristóteles como de Tomás de Aquino, bueno, sus enseñanzas al principio eran como más metafísicas y enfocadas más a la filosofía, que bueno, esto no dio un alcance para las personas de su época, a lo que él quería alcanzar, un arrepentimiento y conversión. Posteriormente, Jerónimo se da cuenta que el mensaje no tiene mucho fruto y cambia su mensaje a un mensaje ya más evangélico, más escatológico, y bueno, esto hace que precisamente la gente empiece a convertirse y empiece a llegar al lugar donde él estaba predicando. Algo que sucede, bueno, es interesante, lo que se le llama históricamente la hoguera de las vanidades, que fue un evento que no se ha repetido desde el tiempo del apóstol Pablo, que se escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 18 y 19, pasa algo interesante. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, bueno, empieza a predicar el evangelio, y en esta predicación del evangelio, bueno,
tanto es la compunción de pecado de la gente que, bueno, dice el texto 18, que, bueno, venían confesando sus pecados, y el texto 19 dice que venían a él y le entregaban todo lo que, bueno, sabían que no era correcto. Venían a entregar una cantidad de cosas, dice, hasta libros de hechicería, y dice que lo acumulado en Éfeso en esa época tenía un precio valorado de 50,000 piezas de oro. Entonces, imagínense cuánto dinero en cosas que habían tirado, bueno, que sabían que no eran agradables, y libros de hechicería que en el primer siglo, bueno, se practicaba y se vivía tanto en el mundo griego y los oráculos paganos, que los cité en su momento. Bueno, es un evento que históricamente no se había vivido. Bueno, Jerónimo de Savonarola repite este evento. Creo que es de los eventos a los cuales más me sorprende y admiro de Jerónimo en lo que se le llamó la hoguera de las vanidades. En el centro de la ciudad de Florencia, en el parque de Nuestra Señora, bueno, en la plaza de Nuestra Señora, llamada así, la plaza de Nuestra Señora, en el centro de la ciudad de Florencia, bueno, se conoce por lo menos 3 eventos que él hizo. En este caso, bueno, se dice que eran jóvenes que habían venido de una vida pues mundana, y que, bueno, gracias a las explicaciones de Jerónimo se convirtieron en discípulos servidores de Jerónimo. Estos jóvenes y algunos niños también se mencionan en la historia, que, bueno, y pasaban por las casas cuando Jerónimo hizo la primera quema de vanidades. Bueno, pasaban por las casas recogiendo básicamente todo lo que la gente miraba como pecado, los grandes lujos de ropas caras y decorosas, por ejemplo, quema también de libros de hechicería, quema, por ejemplo, de cosas que miraban como vanidad y terrenales, y cosas que ellos consideraban que no eran agradables para ser cristianos pues honorables. Esto iba desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Bueno, se dice que eran montañas que quemaban de objetos en el centro de la ciudad de Florencia. Por lo menos hubo 3 ocasiones que Jerónimo logró este tipo de prácticas. No se había vivido algo similar desde el apóstol Pablo. Se vivió en la época de Jerónimo. Logró esto, bueno, lo que se le llama históricamente, o lo que le gustaba llamar a Jerónimo de Savonarola, la quema o la hoguera de las vanidades. Bueno, definitivamente no fue del agrado de los Medici. César Vidal me comentó que, bueno, tuvo el favor de los Medici. Bueno, yo históricamente lo que he estudiado definitivamente no fue nada del agrado de los Medici, puesto que profetizó en contra de ellos la muerte de uno de sus gobernadores, y que, bueno, no estuvo de acuerdo, por supuesto, de lo que hacían ellos. Lo que Nicolás Maquiavelo, bueno, sí era del agrado de los Medici, y estaban en contra precisamente de Jerónimo de Savonarola. Definitivamente no fue del agrado de los Medici, eso está claro históricamente, no fue del agrado de los Medici, y eso influenció mucho también para que los Medici, juntamente con el papado, bueno, conspiraran en contra de este hombre. Bueno, lo que hace Jerónimo es, en uno de los eventos, es enviar cartas a distintos reinos de Europa, precisamente para destituir al Papa de su puesto por causa de sus abusos. Era mucho el abuso papal, que, bueno, lo que hace Jerónimo es escribir cartas a diferentes reyes de Europa, que desgraciadamente estas cartas en el camino las intercede el Papa, y, bueno, llegan a las manos del Papa. Llegan a las manos del Papa, y el Papa empieza a leer lo que hay escrito ahí. Bueno, él lo toma como conspiración, y que pudiese haber un golpe de estado clerical, y algo que, bueno, toma muy seriamente el Papa de la época. Bueno, lo que hace primero el Papa fue expulsarlo de la iglesia, y aunque Savonarola no desistió porque, bueno, después de que lo excomulgan, básicamente lo expulsan de la ciudad de Florencia, diciendo que él no tiene ningún poder ya de seguir predicando, que él ya no pertenece al clero porque se había revelado como hereje. Bueno, lo que hace Jerónimo días después de su destitución, regresa a la ciudad de Florencia y sigue predicando en la capilla donde él estaba predicando anteriormente. Dice que nadie lo puede destituir, que no hay un poder terrenal que lo destituya de su cargo, y donde Dios lo ha puesto, y que el único que lo puede destituir en última instancia es el Señor Jesús. Nadie más tiene poder de destituirlo. Y se para con esa vehemencia, con esa firmeza, con ese fervor, diciendo que el Papa no tiene ningún gramo de autoridad,
ni sobre la gente, ni sobre su ministerio. Y él empieza a predicar nuevamente, se da cuenta de esto el Papa y que bueno, esto causa que lo sentencian, ¿no? Le dicen que bueno, te rehusas a ser expulsado, bueno, tuvimos piedad de ti, pero bueno, vemos que te rehusas y quieres seguir predicando tus cosas, tus verdades que no nos convienen, te vamos a ejecutar. Jerónimo, bueno, lo acusaron de herejía, de rebelión y de errores peligrosos, como era comúnmente que a los hombres de Dios los llamasen así en la iglesia de Roma. Bueno, durante 42 días lo sometieron a diversas torturas. Después de que lo llaman y lo sentencian, bueno, lo meten a un lugar, a un calabozo, y bueno, durante ese tiempo de 42 días, en lo que llega el día de su ejecución, bueno, lo torturan. Por ejemplo, algunas de las torturas es que ponían carbones encendidos debajo de sus pies descalzos. Imagínense, por 42 días de ese tipo, diversas torturas sufría el buen Jerónimo de Savonarola. Y bueno, después, llegado el día de su sentencia, él junto con dos de sus más fieles seguidores fueron estrangulados y quemados en hoguera. Algunos dicen que bueno, fue estrangulado o ahorcado. Bueno, dicen que es estrangulado, pero históricamente es ahorcado y posteriormente echado en la hoguera. Bueno, yo leí en uno de sus tratados es que él es, por alguno de sus biógrafos, que él es ahorcado y al mismo tiempo quemado en llamas, al mismo tiempo ahorcado y quemado en llamas. Bueno, uno de sus mejores tratados que tengo la oportunidad de tener en mi biblioteca es el Tratado de la República de Florencia, que bueno, no tengo ahorita aquí a la mano, no lo traje, pero bueno, es un tratado monumental que cuando yo vi la oportunidad de comprarlo me admiré muchísimo porque, bueno, tener un tratado de nuestra lengua de Jerónimo y más una obra es de mucha bendición. Y bueno, yo tuve la oportunidad de leerlo hace varios años y que todavía, bueno, tengo en mente tantas palabras de ese tratado. Bueno, precisamente ese tratado de la República de Florencia habla, bueno, también de los eventos de las quemas de vanidades y entre otras cosas que, bueno, él está en contra de la política de los Medici, en contra de lo que se establece de la corrupción política y religiosa. Precisamente es el Tratado de la República de Florencia, la política religiosa unida precisamente para un fin de corrupción, un fin de saqueo económico a la nación. Y bueno, aprovechándose la ignorancia y la ceguedad y lo que el clero ha estipulado como verdad. El Tratado de la República de Florencia trata sobre todo ello, sobre cómo se está establecido el Estado, cómo se ha establecido la economía, cómo se ha establecido la política y la religión, que todo esto solamente ha llevado a un saqueo y a una corrupción. Y es lo que empieza a desarrollar ese tratado Jerónimo de Savonarola y que bueno, eso le costó la vida. En cierto sermón que dice Jerónimo, bueno, esto lo trae en otro tratado, no en la República de Florencia. Bueno, algo que dice Jerónimo en cierto sermón acerca de todo lo que se vivía en su época fue lo siguiente: Dios no quiere ayunos, decía Jerónimo, sino que evitéis el pecado en vuestras vidas. Huid de Roma, porque Babilonia significa confusión. Y Roma confundió las Sagradas Escrituras. Confundir la virtud con el vicio es confundirlo todo. Huir de Roma y venir al arrepentimiento. Bueno, esto es alguna de las predicaciones que Jerónimo decía: huid de Babilonia, porque Babilonia es la iglesia católica. Y él era un monje católico. Vuelvo a repetir, estos hombres que estuvieron, como dijo también Samuel Vila en un cierto tratado, cristianos evangélicos en la iglesia católica. Bueno, es una palabra quizás muy abstracta, pero una gran palabra llena de verdad, que creo que bueno, se levantaron hombres y mujeres en las épocas que Dios tenía destinado que se levantaran en ese tiempo. Bueno, yo creo que a grandes rasgos podemos decir que la reforma no hubiese estado completa, la reforma no pudiese haber sido llevada a cabo sin estas vidas que prepararon el camino. Recuerdo muy bien las palabras de Juan el Bautista, que él era básicamente el preparador de caminos, algo que ya se había profetizado por un profeta judío anteriormente, cientos de años antes, que vendría el Mesías, pero sin antes ser preparado el camino por un hombre santo.
La reforma de igual manera tuvo que haber entrado en las naciones de Europa y principalmente en España e en Italia, donde el trabajo fue muy duramente llevado a cabo, las batallas se llevaron en ese lugar, pero bueno, esto no pudo haber sido posible sin antes hombres y mujeres que prepararan el camino. Con esto damos por terminado nuestro estudio de esta semana. Espero que haya sido de muchísima bendición, como cada semana. Espero que hayan disfrutado mucho de esa transmisión y que bueno, haya sido para reflexión y de también ejercimiento en nuestra vida diaria. Creo a grandes alturas, a grandes rasgos, que la iglesia necesita ser reformada individualmente, generalmente sería extraordinario, pero yo creo que como pastores, como líderes, hago un llamado. Creo que la iglesia o nuestras iglesias tienen que ser reformadas en nuestra forma de predicar, en nuestras formas de enseñar y en nuestras formas de llevarlas. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.